Estamos en la hoja 34 en la carilla A, octavo renglón de arriba hacia abajo en la primera palabra. Abaye Barabín, octavo renglón de arriba hacia abajo en la primera palabra. Amará continúa hablando de la terumá y de la pureza e impureza como veníamos hablando en la clase anterior. Y nos dice lo siguiente: Abaye Barabín, Rab Hananiah Barabín. Estos dos sabios, Abaye Barabín y Rab Hananiah Barabín, ambos hermanos, tan terumot de Rabbah, estudiaron el tratado de terumot en la yeshiva de Rabbah. Pagabehu Rabbah Bar Mataná, se los encontró en una oportunidad Rabbah Bar Mataná. Amarlehu, les dijo a ellos: May amrito beturmot de bemor, qué novedad, qué estudio interesante ustedes estudiaron en la yeshiva de su maestro, en la yeshiva de Rabbah, en lo que respecta al tratado de Terumot. Si ustedes lo estudiaron, seguramente se habrán encontrado con pasajes complejos y complicados y habrán escuchado explicaciones interesantes e innovadoras. ¿Podrían compartir conmigo alguna de ellas? Amrule, le contestaron a él y le dijeron: Umay kashareja, dinos más fácil, ¿qué es lo que tú tienes en incógnita y quizás nosotros te lo podemos explicar? Amarlehu les dijo a ellos: la siguiente Mishnah es la que yo tengo un inconveniente. Tran, dice la Mishnah ahí en el tratado de Terumot, Shetile Terumot, si nosotros tenemos algunas plantas con Kedushá, con santidad de Terumá, por ejemplo, tomaríamos aquí una cebolla. La cebolla, ¿sí?, va a recibir Kedushá de Terumá, no tiene inconveniente de recibir Kedushá de Terumá, la santidad, pero eso, como dijimos en las clases anteriores, es una vez que ya fue recolectada. Ahora bien, tenemos este Shetile Terumot, Shenitmeu, que se impurificaron. Se impurificó, no puede ser ya consumido por el Cohen. Ushtalan, y ahora el hombre lo que hizo fue replantarla. La cebolla, por ejemplo, es posible volver a colocarla dentro de la tierra y ella va a comenzar a echar raíces y va a seguir creciendo y aumentando su tamaño también. A eso está escrito ahí en la Mishnah que se transforman en tejorim. Una vez que echaron raíces y se arraigaron a la tierra, se purifican automáticamente. Es decir, si bien un alimento no hay manera de purificarlo, ni siquiera sumergiéndolo dentro de una mikve, dentro sí de las aguas rituales que corresponden, de todas maneras, una vez que nosotros la colocamos en la tierra y echan raíces, al arraigarse a la tierra, automáticamente se purifican. Teorín, miletame, se purifican y ya no contagian impureza en ningún otro. Va a surin milejol. Sin embargo, está prohibido de ser consumido. Y lo que se entiende literalmente de la Mishnah es que no pueden ser consumidas por los Kohanim. Si bien la terumá es para consumo de los Kohanim, una vez que ellas se impurificaron, como estudiamos, queda prohibido para el consumo de los Kohanim. Y aquí nos dice que las volvemos a colocar en la tierra y se arraigan, si bien ya se purifican y no contagian más impureza en ningún otro, de todas maneras quedan prohibidas para el consumo de los Kohanim. Y ahí es donde me surge a mí el inconveniente, les dijo: Vijimeajar de teorim miletame, hacer que tú estás diciendo que se purifican y ya no contagian más tum'a. Amay asurim milejol, ¿por qué entonces quedan prohibidos de ser consumidos? ¿Cuál es el inconveniente si estas ya no tienen más impureza? Esto es la Mishnah que yo tengo un poquito de dificultad en comprenderla. Quizás ustedes me pueden ayudar, les dijo. Ambrule, le contestaron estos dos hermanos, sí, Abaye Barabín y Rab Hananiah Barabín. Haji Amar Rabbah, así nos dijo y nos explicó Rabbah. May Asurim, lo que figura ahí que está prohibido, no es como tú interpretaste, prohibido de ser consumido por los Kohanim. Asurim Lazarim, están prohibidos de ser consumidos por cualquier ajeno a la Keuná. Umay Kamashmalan, ¿y qué es lo que estaría enseñándonos? La novedad es Gidule Terumá, Terumá, que lo que crece de algo que era Terumá va a seguir siendo Terumá. Si bien nosotros estamos diciendo que estas cebollas de Terumá
impuras. Una vez que nosotros las volvemos a colocar en la tierra y echan raíces, pierden su condición de cebolla impura. De todas maneras, aquí lo que me está innovando y enseñándome es que seguro que no tienen más impureza y seguro que pueden ser consumidos por un Cohen. El inconveniente es que no puede ser consumido por un Israel porque siguen teniendo condición de terumá. No perdieron. Si bien perdieron la impureza, no perdieron su condición de terumá, e incluso lo nuevo que crezca de ella también sigue teniendo consideración de terumá. Gidule terumá, lo que crece de la terumá también sigue siendo terumá, y esto es lo que me está enseñando cuando dijo que están prohibidas. No prohibida para el Cohen como tú entendiste, prohibida para cualquier ajeno a la Keuná, porque lo que crezca de esto también sigue siendo terumá. Dijo, les contestó, Tanena, eso ya está estudiado explícitamente. Gidule terumá, terumá, lo que crece la terumá es terumá. No necesito que esta segunda Mishnah me vuelva a transmitir la misma enseñanza e incluso de una manera más rebuscada, ya que no me lo dice explícitamente. Ya eso lo tenemos estudiado claro. Mejitema, y si vas a querer argumentar y decir Gidule Gidulin, que aquí se refiere a lo que crece de lo que crece de la terumá. Es decir, que si nosotros tomaríamos esto y lo replantaríamos, también lo que crece de ellos se sigue llamando terumá y estaría prohibido. Y a eso se refirió, que eso ya no está escrito explícitamente en la otra Mishnah. Umay Kamash Malan. Vamos a analizar en qué situación específicamente se estaría refiriendo. Davar Shenzar o Kaleb. Si nosotros estamos hablando en un producto que no se destruye, por ejemplo, siguiendo la situación y el ejemplo que estábamos diciendo de la cebolla, cuando nosotros replantamos nuevamente la cebolla y ella echa raíces, comienza ella misma a crecer, pero no se destruye y no desaparece la cebolla. Eso se llama Davar She'enzar Okale, que no se destruye la terumá propiamente dicha que nosotros teníamos en cuestión. Si esa es la situación a la que estamos nosotros hablando, Ana Metanen, eso también ya fue estudiado explícitamente. En otra Mishnah, que dice, a Tebel, cuando nosotros tenemos granos, por ejemplo, o cebollas que son Tebel, cebollas que no separamos de ellas las terumot y maserot, los diezmos y donativos correspondientes. Tuvimos nuestra plantación, hicimos la recolección, colocamos todos en sus canastos y en los cajones como corresponde, y tendríamos ya la obligación de separar todos los donativos y diezmos correspondientes. A partir de ese momento no se puede consumir en absoluto este producto. Se llama Tebel, tabla, no está en buen estado. ¿Por qué no está en buen estado? Ya que no está apto para el consumo hasta que no se separen todos los diezmos y donativos correspondientes. Esa prohibición se llama Tebel, es una prohibición de la Torá, y quien consuma de ellos tiene muerte celestial, Hayat Mitabi de Shammai. Ahora bien, ahí nos dice la Mishnah, a Tebel Gidulab Mutarim. Si nosotros tomamos ahora uno de estos productos Tebel y los sembramos en la tierra, lo que crezca de este producto prohibido, Mutarim, están permitidos de consumir. Pero esto, si es un producto que se destruye. Por ejemplo, nosotros tomamos granos de trigo de Tebel. Cuando nosotros los sembramos en la tierra, nos van a crecer nuevas espigas con nuevos granos. Y el grano original del trigo desapareció y no existe más en absoluto. Ahí es donde está escrito que se puede el producto nuevo que salió, ya que no tenemos más el Tebel, el producto prohibido desapareció y se deshizo. Ahí es que nosotros decimos que lo que creció va a estar permitido. Pero si no se destruye el producto prohibido, el producto original prohibido sigue estando, como en el ejemplo de la cebolla, incluso lo que crezca de lo que crezca va a estar también prohibido. Entonces lo dijo claramente con respecto al Tebel, y obviamente no hay diferencia si es producto prohibido por Tebel, producto prohibido por Terumá, lo que crezca
de este producto prohibido mientras él todavía existe, están prohibidos. Entonces, no veo que haya aquí, en la interpretación que ustedes le están dando a esa Mishnah, no veo que haya acá ninguna novedad. Todo lo que me están explicando son cosas que ya estaban escritas explícitamente en otra Mishnah. Entonces, ¿qué es lo que nos quiso enseñar esa Mishnah? Al decirnos que terumá, que se impurificó, cuando nosotros la sembramos, se purifica, pero no se puede consumir. Ishtiku. Quedaron entonces estos dos grandes jajamim en silencio sin saber qué responder. Amrule, le dijeron a él, quizás tú escuchaste alguna interpretación sobre esa Mishnah. Amar Reú les dijo a ellos, Ají Amar Rab Sheshat, así escuché la explicación que dijo Rab Sheshat. Mai Asurim, ¿qué es lo que dice ahí que no pueden ser consumidos? Asurim la Kohanim. Están prohibidos ser consumidos incluso por los Kohanim. Si bien nosotros dijimos que al ser nuevamente sembrada la tierra, se esfuma la impureza, se purifican automáticamente y siguen siendo terumá, como dijimos, gidule terumá, lo que son terumá, de todas maneras, los kohanim no van a poder consumirla. La pregunta era, ¿y por qué no? Si es terumá y es pura, ¿cuál es el inconveniente que sean consumidas por los kohanim? Ahí es donde viene la novedad. Ya que quedaron descalificadas para los kohanim porque apartaron su cuidado y su atención. Todos los productos de terumá, como nombramos anteriormente, tienen que ser cuidados con extrema pureza. El pasuk dice, Mishmere terumotai, tiene que ser cuidada la terumá. No se puede purificar. Entonces, todos los kohanim tenían atención, la colocaban en lugares cuidados, custodiados, siempre estando atentos que no se impurifique. Aquí, una vez que ella ya se había impurificado y la mandaron a sembrar, ellos apartaron su mente y se descuidaron de la terumá. El descuidar la terumá automáticamente la prohíbe de consumo. Y ese es el motivo por el cual aquí tienen prohibido consumirla a pesar de que ya está pura. Dice la Gemara, esto está bien. Para quien estudió que el solo hecho de descuidar la terumá implica un inconveniente en la terumá propiamente dicha. Es decir, el distraer nuestra atención de la terumá en sí mismo es una falta a la terumá. Así como debemos cuidarnos de que no se impurifique, así también debemos cuidarnos de no distraer nuestra atención. De distraer nuestra atención, esto se llama que el producto fue despreciado, fue dejado de lado, ya alcanza para que quede automáticamente prohibida de consumo. Si esa es la explicación de Sea Haddad, de apartar la atención, entonces sí entiendo lo que tú estás diciendo y por qué en ese caso que la terminaron sembrando porque se habían purificado, no se la va a poder consumir. El alemán de Amar Sea Haddad Pisultum Aeve, pero quien interpretó que el tema de distraer nuestra atención no es un problema en sí mismo, no es el hecho de cómo nos descuidamos, despreciamos la terumá al habernos distraído de ella, sino el inconveniente es porque si nos descuidamos se pudo haber impurificado y nosotros tenemos que estar atentos de que no se impurifique y ese es todo el inconveniente. Mai y Kalememar, ¿qué tienes aquí para argumentar y explicar? Aquí no hay la más mínima sospecha de que esté impuro, ya que una vez que se volvió a sembrar, se purificó y actualmente está todavía sembrada y está perfectamente pura. Entonces, ¿qué nos limita al consumo de esta terumá? ¿Cómo vas a explicar para ellos? De Itmar. La Gemara, entre paréntesis, nos trae la discusión en el respecto, ¿sí? Al respecto de el Sea Haddad, de apartar la mente. Apartar la mente. De Itmar. Como estudiamos, el Sea Haddad, el apartar la atención de la terumá, le pido Hananamá Pisul Tum'a. Es un problema solamente por si se llega a impurificar. Rabbi Shimon ben Lakish llamar Pisul Agufebe. En cambio, Rabbi Shimon ben Lakish le discutió a Rabbi Yohanan y dijo no,
es un problema en sí mismo. No se puede distraer la atención. Punto. Tiene que ser algo cuidado. Entonces, Rabbi Yohanan Amar, Pisultum Aibe, Rabbi Yohanan dice no, es un inconveniente por pureza e impureza. Lo que eso implicaría, Sheim Yabo Eliyahu, si viniese Eliyahu al Naví y nos dice, es verdad, ustedes se distrajeron, no estuvieron atentos, pero yo les puedo testimoniar de que esto no se impurificó, esto está perfectamente puro. Entonces, Shom'imlo, nosotros lo escuchamos y vamos a consumirla porque no hay ningún problema. Todo el inconveniente era quizás se haya impurificado. Tenemos testimonio ahora que está puro, lo podemos consumir. En cambio, el Pishomen aquí dijo el Señor, el solo hecho, como dijimos, de haberla descuidado, esto ya lo descalifica automáticamente. Incluso si viene Eliyahu al Naví y nos dice que está perfectamente puro, no podemos consumirlo, porque incluso que está puro, el problema que tiene es otro, no fue respetado y cuidado como corresponde. Entonces, ya vemos que existe esa discusión entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. De acuerdo a Rabbi Yohanan, que el Esea Haddad, el distraernos, es solamente un problema de impureza. Aquí, este problema está solucionado, porque al haber echado raíces, se purificó. La Gemara dice, al margen, y Tiber Rabbi Yohanan de Rabbi Shimon ben Lakish, le cuestionó en un momento Rabbi Yohanan de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yohanan ben Beroká Omer. Así está escrito, sí, en la Baraitá. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, dijo, Lul Katan haya ben Kevesh la Mizbeach bema'arabo shel Kevesh. Había un pequeño hueco. Estamos dentro del Bet HaMikdash. Nosotros teníamos el Mizbeach, el altar, que tiene una gran rampa de unos 32 codos de largo, que termina en el Mizbeach, en el altar propiamente dicho, que era cuadrado. Ahora aquí nos está diciendo que había un pequeño hueco entre la rampa y el altar, hacia el oeste. Sería subiendo de la rampa del lado izquierdo de la rampa. La ubicación que tenía la rampa y el Mizbeach era de sur hacia el norte, por lo tanto el lado oeste quedaba del lado izquierdo de la rampa, y casi prácticamente en el lugar en que se unía la rampa con el altar, había un pequeño hueco en el piso del Bet HaMikdash. Shesham hayu zorkin pesulei hatat ha'of. Ahí lanzaban aquellos hatat ha'of, aquellos palomines o tórtolas que fueron traídos como ofrenda de expiación. Si se arruinaron y no pudo cumplir con su objetivo, que sean consumidos por los Kohanim como corresponde y se debía hacer con esas tórtolas y palomines de expiación, los colocaban ahí. Aquel que se arruinó lo colocaban dentro de ese hueco, y la finalidad era que queden dentro de ese hueco hasta pasado toda la noche. Una vez que pasa toda la noche, se llama Pasul Liná, que queda inhabilitado por haber pernoctado. Ninguna ofrenda puede pernoctar y pasar toda la noche debajo del altar. Tiene que haber sido consumido previamente o encontrarse sobre el altar. Si pasó la noche debajo del altar, queda completamente arruinado y debe ser quemado. Esto es lo que dice aquí. Lo dejamos que se descomponga, que es una manera de referirse al dejar de pasar toda la noche por el tiempo prolongado que tiene que pasar, y luego se lo saca para ser quemado. Ahora bien, ¿por qué nosotros tenemos que obrar de esta manera? Si esto ya estaba inhabilitado, vamos a suponer que se impurificó, vamos a suponer que lo sacaron fuera de la Azará, fuera del patio de los Kohanim, eso automáticamente lo inhabilita y ya por sí mismo debe ser quemado. ¿Por qué entonces designaron un lugar específico para que pernocte y se arruine específicamente por haber pernoctado? Si ya tiene otro inconveniente, con el otro inconveniente que lo descalifica, ya es suficiente para que tenga que ser quemado, como figura claramente en el Tratado de Zebahim, que así se debe obrar. Si no, el único inconveniente que nosotros podemos decir que no es un inconveniente real es el hecho
de Sea Haddad, el hecho de que apartaron y se distrajeron de su cuidado, que también las ofrendas tienen que ser cuidadas constantemente de no impurificarse y estar atentos a cualquier cosa que les pase. Entonces, y a Marta Villamá, Pisultum Aeve, estaría bien, si tú dices que el inconveniente de distraernos es por si se llega a impurificar, por eso nosotros tenemos que dejarlo pasar toda la noche. Es decir, es verdad, se distrajeron del control y del cuidado de esta tórtola de expiación. Estuvieron distraídos. ¿Y eso ya es un inconveniente? No se puede consumir esa tórtola. Eso estoy de acuerdo. ¿Pero por qué motivo no la podemos consumir? Porque nosotros no sabemos si se impurificó o no se impurificó. Si nosotros tuviésemos la certeza que se impurificó, inmediatamente ya podemos ir y quemarla. Pero como no tenemos la certeza, entonces no podemos tampoco quemar una ofrenda que puede estar perfectamente en condiciones. Y el problema es nuestro desconocimiento. Por eso es que debemos colocarlo en este lugar específico, dejarlo pasar toda la noche para asegurarnos que ahora sí está 100% descalificado por haber pernoctado y le prendemos fuego. Previamente a todo esto, quizás pueda venir Eliyahu Naví y decirnos: esta tórtola está perfectamente pura y se la podría consumir. Entonces, debemos dejar pasar toda la noche para cerciorarnos 100% que está descalificada. La llamarta pisula guf. Pero si es como tú dices, el Bishimon Ben Lakish, que el descuidarse y distraerse, eso en sí mismo ya la descalifica y la transforma en arruinada, la malí y burturá. ¿Para qué tenemos que dejar pasar toda la noche? ¿Qué necesidad hay? En sí mismo ya sabemos que está 100% descalificado sin duda alguna. Entonces se la debe quemar inmediatamente. Vean, tenemos estudiado. Tenemos estudiado la Tosefta, Zea Kelal. Así es la regla. Kol shepisuló begufó y saref miyad. Siempre que el problema es propio de la misma carne, de la misma ofrenda, un inconveniente en la ofrenda que se impurificó, etcétera, ella misma, Isaref miyad, se la quema inmediatamente. Y tú, lo que estás planteando es que el distraerse es un problema en sí mismo. Entonces ya se le tiene que poder quemar inmediatamente. Badam uba beanim, toubar sulatan. En cambio, si el inconveniente surgió en la sangre, por ejemplo, se derramó la sangre y no pudimos cumplir con la orden de salpicarla sobre el altar, etc. Pero la carne propiamente dicha de la ofrenda está en condiciones y no tiene ningún problema. No la podemos consumir por inconvenientes externos y ajenos. O, por ejemplo, hubo problemas con el dueño, etc. Se purificó el dueño, se murió el dueño, depende de la situación y el momento. Pero si es algo ajeno, y ahí está escrito, debemos dejar pasar toda la noche para noctar y después recién ahí quemarlas. Entonces, aquí, de acuerdo a esa regla, tiene que haber sido quemada inmediatamente, ya que tú dices que el distraerse es un problema en sí mismo. Así lo interrogó Rabbi Yohanan a Rabbi Shimon Ben Lakish. Amarle le dijo: hay Tanna de Rabba Barabuahu. El Tanna que estudió esa baraita que nosotros estábamos nombrando es específicamente aquel que fue estudiado en la Yeshiva de Rabba Barabua, de Amar, Afilu Pigul, Taun y Burtura. Incluso una ofrenda que se hizo Pigul. Pigul es un concepto muy específico en las alajot, en las leyes de los korbanot, de las ofrendas, que dice que si una persona, al momento de hacerle la shechitá, estamos degollando la ofrenda, o estamos salpicando la sangre, o estamos quemándolo en el mizbeach, en el altar, pero nosotros decimos que nuestra intención es para que sea consumido fuera de tiempo. Ese pensamiento, esa intención de degollarlo con la intención de consumirlo fuera de tiempo, la Torah nos enseña que eso descalifica a la ofrenda del Corbán por completo. Queda completamente descalificado. De hecho, quien lo consuma va a recibir karet. Si lo hace intencionalmente, corresponde muerte prematura. Entonces, a eso viene aquí y nos enseña que él sostiene, incluso cuando tiene un inconveniente tan severo como eso, también debemos esperar que pase toda la noche
para recién después quemarlo. Es decir, que él sostiene, no hacemos diferencia, incluso que sea pisul de gufó, incluso que sea un inconveniente en sí mismo, en la propia carne de la ofrenda, igualmente se exige que pase toda la noche para recién después de eso poder quemarlo. Por lo tanto, no hay problema lo que yo estoy diciendo, dice Reish Lakish. El distraerse es un problema en sí mismo, pero incluso que es un problema en sí mismo, él sostiene que debemos dejar pasar toda la noche y recién después prenderle fuego.